mandamiento. Entonces me va a permitir ya un segundo, por favor, para colocar mi presentación. ¿Me confirman, por favor, cuando ya la estén viendo? Listo, hermana. Perfecto. Bueno, buenas tardes, buenas noches, según donde nos encontremos. Vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo para que nos guíe en este momento, para que sea Él conduciendo cada palabra que salga de mi boca, para que sea Él tocando nuestros corazones, que este mensaje llegue realmente del cielo a través de esta humilde servidora del Señor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Un acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, seguimos entonces en el bloque de los mandamientos que, como veíamos, a partir del cuarto mandamiento son esos mandamientos que se dirigen al amor a Dios a través del prójimo. Ya entonces en este momento vamos a ver el mandamiento que en la Biblia se denomina no cometerás adulterio. Pero en realidad la tradición de nuestra Iglesia Católica es que este mandamiento se extiende, digamos, a todo lo que tiene que ver con los pecados contra la virtud de la castidad, y que digamos que se ubican un poco en el pecado de la lujuria. Entonces, por eso la Iglesia, en la tradición de la Iglesia, en el catecismo, se denomina como en un término más amplio, que es no cometer actos impuros, para no, digamos, limitarlo al tema de adulterio, y de hecho el catecismo trata pues los diferentes aspectos que quedarían cobijados bajo este mandato. Bueno, lo primero que trata, digamos, nuestro catecismo cuando hace referencia a este mandamiento es haciendo alusión a esta palabra, hombre y mujer los creó, digamos, como cuál es en ese Génesis la obra de Dios respecto a la humanidad. Entonces aquí traemos a colación el pasaje: creó pues Dios al ser humano, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Hace muchísimos años, digamos que este tema de hombre y mujer los creó, pues no planteaba tantas discusiones, tantos interrogantes y tantas confrontaciones como lo es ahora, cuando está tan en auge, bueno, los derechos de la comunidad LGTB, la ideología de género, y bueno, tantas cosas que han venido surgiendo y que han realmente distorsionado la obra de Dios, porque en últimas es como, yo creo que siempre es como el hombre queriendo controlar y queriendo imponerse ante lo que es la obra de Dios y lo que fue él y es el propósito de Dios para su creación, porque él es el dueño de su obra. Entonces, digamos que aquí viene otra vez en todas estas tendencias, en todo este auge, cada vez con más fuerza, pues la manipulación de nosotros los seres humanos de querer enlodar lo que el Señor ha creado. Cuando dice la palabra hombre y mujer los creó, es, digamos, como, y cuando se representa el amor entre un hombre y una mujer, esa unión que hay entre nuestros primeros padres, Adán y Eva, que Eva sale de la costilla de Adán y que sale de la mitad de él, es ese complemento, ¿no?
es ese complemento del hombre cuando se ve solo y dice, o sea, como que le falta algo, le falta alguien, y como que ve que alrededor de suyo pues nadie era como él. Entonces él dice ya cuando viene Eva, entonces dice como que esta sí es como igual a mí. Él se identifica obviamente en ese ser que ha visto. Entonces, hombre y mujer son complementos y son un reflejo del amor de Dios. Realmente lo que representa en el matrimonio, el amor entre los cónyuges, es el reflejo del amor que le tiene Dios a la humanidad, a su creación. Y la sexualidad en el hombre y en la mujer, bueno, en el hombre es un complemento y es un camino y es un reflejo de la capacidad de amar y pues de hacer fecundos, ¿no? De dar vida. Entonces es como en ese doble sentido en que nuestra iglesia nos ha enseñado cuál es el fin principal de esa sexualidad, la unión y la procreación. Entonces el culmen de ese amor entre hombre y mujer se concreta en ese vínculo de matrimonio, y la sexualidad es como un reflejo y se deriva y se complementa de ese vínculo y de ese amor que está manifestado entre ellos. Entonces, la tradición, como decíamos, engloba en este mandamiento todo aquello que va contra la castidad y la pureza, y el sentimiento entre un hombre y una mujer es ese reflejo del amor de Dios. Por eso es tan importante cuidar nuestras relaciones, nuestros matrimonios y hacer que realmente sea Dios el que viva en medio de ellos, ¿no? Aquí tal vez lo que nos surge es como si realmente nosotros somos defensores y por convicción creyentes fieles de la heterosexualidad como un principio básico de la creación. Realmente creemos que sí esa es la obra que Dios creó, o ya hacemos parte de los que no sabemos, tal vez, de pronto ellos también son seres humanos, Dios es pura misericordia, y empezamos como a justificar todo lo que ha venido sucediendo en el mundo y todo lo que ha venido pasando, digamos, como en las nuevas generaciones. Bueno, la castidad, digamos que este es un mandamiento que básicamente está gobernado por esta virtud, ¿no? Entonces, dice la palabra, queridos, os exhorto a que como extranjeros y forasteros os abstengáis de las apetencias carnales que combaten contra el alma. La castidad es una virtud. Ustedes recuerdan cuando veíamos virtudes, que había unas virtudes cardinales, eran 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, y eran cardinales porque eran como el centro de muchas otras virtudes, alrededor de ellas giraban muchas más. Y la castidad es una virtud que se deriva de la templanza. ¿En qué consiste la castidad? Es moderar las pasiones propias y fortalecer el dominio de sí mismo frente a los placeres terrenales. Y la castidad, digamos, en un ser humano respecto de su sexualidad, es como esa unión entre cuerpo y alma. Es como darle ese sentido a esa sexualidad y ese orden dentro de lo que Dios creó y el fin para el cual creó Dios la sexualidad. Entonces, cuando un hombre es casto, un hombre, entiéndase, hombre o mujer es casto, es porque domina su voluntad y vive libre de la esclavitud de sus pasiones. Es un hombre que realmente no vive gobernado por sus pasiones, sino que es dueño de ellas. Decide qué hacer con esa libertad que Dios nos dio y siempre elige lo correcto, ¿no? Elige el camino pues que debe ser y para el cual fue creado. Se dice que es casto y puro aquel hombre que vive una vida recta, que hace lo que debe hacer, cuando lo debe hacer y con quien lo debe hacer. Porque digamos que esto aquí lo que nos va a llevar este mandamiento es a pensar en como todas esas actitudes y actos desordenados y con personas además que no corresponden. Entonces, casto y puro es el ser humano que vive rectamente y hace lo que debe hacer. La castidad trae paz, definitivamente. O sea, cuando una persona vive castamente, vive haciendo lo que le corresponde, cumpliendo, digamos, como sus deberes de Estado, que veíamos que los deberes de Estado es como esos deberes a los que estamos llamados según la vocación que tenemos o que ejercemos, pues es una persona que vive realmente en paz, vive serena, vive con tranquilidad. El desorden, la falta de moderación, la falta de control, pues definitivamente lo que lleva es al agobio, al desespero, al arrepentimiento muchas veces, cuando las personas pues le dan rienda suelta a sus impulsos,
a la lujuria, a las pasiones desordenadas, pues se vive esa pasión, se vive ese deleite y después ¿qué queda? Un vacío enorme y un dolor enorme porque hay conciencia de lo que es bueno y lo que no, de lo que es recto. Entonces es una persona que tiene, digamos, un conocimiento de Dios, que tiene un amor por Dios y que está creciendo en Dios, pues digamos que ya estas son cosas que no puede dejar que se asomen a su vida porque la va a dejar inmersa en un mar después de dolor, de amargura, de tristeza, que es muy difícil también. Bueno, con la ayuda de Dios siempre podrá uno levantarse por más de que toque fondo, pero pues son cosas que uno ya tiene que estar como muy alerta, ¿no? Decíamos siempre, y en estas charlas siempre hemos dicho que nosotros tenemos que ser los guardianes de nuestra alma, nosotros tenemos que ser como esos vigilantes de nuestro propio conciencia. Entonces decir, pues ya, si yo tengo de pronto alguna debilidad, ciertas cosas, pues simplemente evito, o sea, es más fácil de pronto poner el remedio que atacar la enfermedad. Entonces, no sé, si hay una tendencia desenfrenada al alcohol, por ejemplo, entonces pues uno pues tiene que poner sus talanqueras, como cuando uno va a pasar un peaje y le ponen una talanquera si uno no ha dado pues el dinero del peaje. Entonces poner como talanqueras de no pasar más allá porque sabemos que no nos va a hacer bien, entonces evitar las ocasiones, huir de ellas. O sea, digamos como que siempre estar en ese modo alarma y para, pues, para no caer en esos pecados que ya sabemos que después al apóstol lo que nos van a dejar es mucha desolación, ¿no? Bueno, la castidad, digamos que se cubre a los seres humanos en todas las esferas y en todos los estados de su personalidad y de su vocación. No solamente hablamos de la castidad para los que están solteros, sino incluso los consagrados, obviamente, que hacen sus votos perpetuos de castidad, los que están dentro del matrimonio para llevar una sexualidad ordenada, que los haga sentir bien a ambos, y obviamente para las personas solteras, que es de quien más se exige, digamos, esta virtud de pureza, es mantenerse castos hasta cuando pues lleguen al matrimonio, según la bendición católica y la bendición del sacerdote. Este es un tema, digamos, que álgido por este tiempo, porque sabemos que nuestras nuevas generaciones, pues prácticamente ya tener una relación sexual se ha vuelto como casi darse un beso, ¿no? Entonces casi que, y lo que uno ve, lo que bombardean a los chicos todo el tiempo, es sobre eso, o sea, como que es lo más normal del mundo, o sea, salieron, se conocieron y bueno, terminaron en una relación sexual. Y por lo tanto, digamos que como que cada vez se va relativizando o incluso normalizando más el tema. Pero nosotros siempre tendremos que ser la diferencia en este mundo. Siempre. Nosotros digo, los que caminamos para agradar a Dios, los que hemos entrado ya en un proceso de conversión y en un proceso de ese deseo que pone Dios en nuestro corazón de agradarlo a Él y de hacer todo para agradarlo a Él. Entonces, digamos que ahí, ¿cómo sería el tema con nuestros hijos adolescentes? Yo creo que claramente nosotros no, es un tema que nosotros no podemos negociar. O sea, si a nosotros nuestros hijos nos dicen que, no sé, que las niñas, que las llevemos pues a ponerse, a usar un método de planificación o algo así, o sea, creo que un papá, pues desde su fe y desde su convicción, y si es un, digamos, un católico coherente, que acepta lo que su iglesia le pide y los mandatos que Dios ha dado, pues no debería de acceder a ese tipo de cosas. Yo creo que nosotros sí tenemos que ser firmes en el discurso de Dios te quiere casta hasta tu matrimonio, Dios te quiere virgen hasta tu matrimonio, y yo te quiero así, yo quiero lo que Dios quiere para ti. Que eso se vaya a cumplir o no, pues es algo que nosotros realmente no podemos impedir. O sea, el día que a pesar de que nosotros le digamos a nuestros hijos estas cosas y lo que queremos y deseamos y esperamos de ellos, si estas cosas no se cumplen, pues ya, pues digamos que cada uno responderá por lo suyo y las decisiones que tome en su vida, pero por lo menos nosotros sí tenemos en nuestra conciencia la tranquilidad de haber dicho lo que debemos decir.
Ahí es como cuando uno dice, pues, o sea, a los hijos hay que hablarles también con claridad y con sinceridad sobre todos estos tipos de cosas, porque desde la casa ellos están viendo es como cuál es la corriente casi que van a seguir. Para los consagrados, pues obviamente ellos hacen, se les impone a quienes se les impone el celibato, pues ellos hacen sus votos de castidad. Y digamos que nosotros como laicos lo que podemos hacer es contribuir en ese cumplimiento de esos votos. De pronto, pues tratar siempre con respeto a estas personas, son seres humanos, son de carne y hueso como nosotros y por lo tanto también pueden estar vulnerables. Entonces es como siempre guardar una santa distancia, ¿no? Una santa distancia que les ayude a ellos y nos ayude a nosotros también en siempre caminar pues correctamente. Y dentro del matrimonio pues también se vive una castidad, que es vivir esa sexualidad de manera ordenada, que no sea impuesta y que no sea algo, digamos, que alguno de los dos cónyuges pues desapruebe y se vea forzado a hacerlo. Digamos que ese puede ser el parámetro y el indicador para vivir esa castidad dentro del matrimonio. Bueno, dice el catecismo, la castidad conyugal se concreta en el respeto por la dignidad e integridad de la pareja en sus relaciones y exigencias mutuas, ¿no? Es como ese respeto de lo que mi pareja desea, de lo que yo deseo para mi pareja, y la fidelidad que se deben guardar y fomentando una recíproca donación con la que se enriquece mutuamente. Se dice que el amor en el matrimonio, el amor de pareja es un amor oblativo. ¿Y qué quiere decir oblativo? Que es un amor que se dona. Es como hemos escuchado muchas veces en estos temas cristianos, católicos, es morir a uno mismo. Es realmente yo cedo para ti, o sea, yo vivo en función tuya, yo vivo en función de hacerte feliz. Y digamos que de alguna manera nosotros deberíamos, sí, hay situaciones difíciles seguramente que muchas parejas viven, no hemos vivido, pero esa es como la función y para eso decidimos contraer unas nupcias y esos fueron los juramentos que hicimos ante el altar, que íbamos a estar juntos siempre, que nos íbamos a apoyar. Obviamente en el camino empiezan a generarse desviaciones en esas promesas, pero lo ideal es luchar de la mano de Dios. Y pues el día que se tenga que poner límites, también ponerlos, ¿no? Porque pues tampoco es justo y tampoco lo consiente la iglesia, pues aceptar cualquier tipo de maltrato psicológico, verbal o físico, pues por el hecho de que se tiene un matrimonio, sino que pues claramente también hay que poner los límites y bueno, en el momento en que no haya más remedio, pues tomar la decisión que se deba tomar, pero obviamente por lo que propende nuestra iglesia es mantener esas familias unidas porque somos la base de la sociedad y en la medida en que haya matrimonios sanos mentalmente y fuertes y sólidos en su fe, pues podrán hacer parte de una sociedad sana. Entonces, la castidad, bueno, ya vimos, trae paz, tal vez aquí la pregunta que nos surge es si evitamos a toda costa cualquier falta contra la castidad. O sea, ¿qué tan conscientes somos nosotros de eso? Si realmente estamos cuidándonos de este pecado, de lujuria y desenfreno para moderar nuestras pasiones. Y algo que yo les recomiendo muchísimo, y sé que lo han visto y sé que Mater Fátima lo promueve mucho, es la práctica del ayuno, ¿no? Tal vez de las prácticas espirituales, el ayuno es de las más poderosas y eficientes en temas de contener y de contribuir a la templanza. Porque, pues, ¿qué resulta más difícil que dominar la carne? O sea, quien domina la carne un día de no comer, sino solo comer agua y pan, pues es como un entrenamiento que está haciendo para dominar otras pasiones, más fuertes puede ser. Ese ayuno, pues no todas las personas, digamos, pueden hacerlo de la forma en que la iglesia también lo ha enseñado, un ayuno bueno, la iglesia solo pide, digamos, un ayuno o una abstinencia el ayuno en los miércoles de ceniza y los viernes santos. Son como los 2 días en que la iglesia pide ese ayuno. Y bueno, una abstinencia como en los viernes de cuaresma.
Pero digamos que más allá de eso, el ayuno realmente católico, bíblico, que se enseñaban y que dicen practicaba nuestros padres, era ayuno pues a pan y agua. Muchos santos los practicaron y bueno, de hecho en las apariciones de Medjugorje, que no han sido todas aprobadas, solo los primeros 7 días, se dice que la Virgen pidió este ayuno, ¿no? De a pan y agua miércoles y viernes. Seguramente no para todos va a ser fácil, pero sí se puede empezar con algún tipo de mortificación esos días o un ayuno pequeño. Si no es todo el día pan y agua, por lo menos entonces evitar una comida, decir, bueno, cada miércoles y cada viernes y ofrecerlo, porque obviamente ayuno sin oración pues es dieta y la idea es ofrecer nuestro ayuno, incluso desde el día anterior que lo vayamos a hacer, se ofrece el ayuno y de la mano de Dios y de Mamita María se puede empezar a practicar. Al principio obviamente hay molestias, hay desaliento, hay dolores de cabeza, hay malestar porque el cuerpo no está acostumbrado. Pero en la medida que se va haciendo el ayuno una disciplina y un hábito en nosotros es lograble. Y digamos que ahí uno empieza a ver cómo ese ayuno, pues por ser precisamente una mortificación tan fuerte, de dominar el cuerpo, pues empieza a ayudar en todo lo demás, como que empieza a purificar, como que empieza a sacar cosas con las que a veces, vicios con las que se va a batallar durante mucho tiempo y que no ha sido posible, se empiezan como a sacar, es como una espada espiritual a través del ayuno. Entonces, digamos que una práctica muy recomendable en este tema de la castidad para conservar la castidad y batallar contra la lujuria es la práctica del ayuno. Bueno, pues el catecismo, como les decía, habla en este mandamiento que se refiere en su enunciación solamente al adulterio, habla y engloba todo, pues, todos los actos desordenados. Dice la palabra de Dios, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. Entonces, esos actos desordenados, el catecismo pues no vale la pena aquí definirlos, pero el catecismo trae definiciones muy exactas sobre cada uno de ellos. Habla sobre la lujuria, la fornicación, la pornografía, la masturbación, prostitución, violación y prácticas homosexuales. Las define cada una de ellas, pero hay algo que llama la atención y es que respecto de la masturbación y la homosexualidad, la Iglesia realiza como unas precisiones que vale la pena que las destaquemos. En la masturbación, dentro del Catecismo Católico, se dice que para emitir un juicio justo acerca de la responsabilidad moral de los sujetos y para orientar la acción pastoral, ha de tenerse en cuenta la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales que pueden atenuar o tal vez reducir al mínimo la culpabilidad moral. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que obviamente, si se trata de observar este acto desordenado en dos, pongamos que son hombres distintos, pues va a contar mucho, digamos, la edad de estas personas, su contexto cultural, su forma de vida. O sea, pues no es lo mismo pensar que este acto está siendo cometido por un hombre mayor, de pronto con un matrimonio, con una familia, a su hijo adolescente que está en pleno despertar, bueno, con todos los cambios físicos que trae la adolescencia. Pues digamos que eso es a lo que se refiere la Iglesia. El reproche no puede ser igual, no puede ser igual. Y tampoco sobre personas que tal vez no saben o no tienen ni idea de que esto está mal, de que esto no es correcto, de que piensan que eso es inofensivo porque finalmente es un acto muy personal. Entonces, digamos que todo eso cuenta también en el momento de hacer algún tipo de reproche moral sobre estos actos desordenados. Y respecto a la homosexualidad, dice el catecismo, esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Y sí, o sea, definitivamente sabemos y hemos tenido personas cercanas que están, digamos, en este tema, que para ellos hay un sufrimiento, ¿no? Y por lo menos inicial. Bueno, ahora tal vez ya como se han empoderado tanto y pues como que se les ha dado tanto respaldo por parte de legislaciones y de los gobiernos y de todo, pues
seguro que ya es más fácil para ellos el tema, pero inicialmente sí era muy complejo, ¿no? Y por eso que se decía que muchas personas que incluso tenían matrimonios aparentemente estables, muchos años después se veía que, pues, como decían, literalmente había salido del closet porque ella había descubierto su verdadera sexualidad y sus gustos sexuales mucho tiempo después, y bueno, había decidido hacer su vida diferente. Y pues, seguramente eso le ha costado mucho. Y muchos hijos que no se atreven a decirles a sus padres, a confesarles qué preferencias sexuales tienen, que se sienten, o el bullying que sienten y de los que son víctimas muchas veces, porque pues también hay homofobia. Entonces, digamos que es un mal y es una prueba para ellos mismos. Es un tema muy complejo, es un tema fuerte, es un tema complicado de tratar. Y por eso la iglesia, digamos, lo que nos llama desde el catecismo es a que los homosexuales deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza, y que se debe evitar hacia ellos todo signo de discriminación injusta. Además, también se ha dicho por parte de la iglesia y la tradición es, digamos, que el homosexual no es pecador per se. Es decir, el homosexual por hecho de reconocerse homosexual, eso no lo hace pecador. Lo hace pecador la práctica de su homosexualidad. Puede ser un homosexual que decidió, digamos, como vivir en continencia y en celibato total, precisamente por no desarrollar algo que considera que está mal y pues tampoco se siente atraído por el otro sexo. Entonces, digamos que eso es, digamos que es aceptado, porque si la persona no se ha luchado y no ha logrado cambiar sus apetencias, pero lo ofrece a Dios y se contiene, pues es heroico también, ¿no? El punto es no materializar esa homosexualidad, no llegar de lo que se siente a lo que se consiente. Bueno, aquí pues digamos que la reflexión tal vez para nosotros es si somos conscientes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, que todo lo que hagamos con nuestro cuerpo, lo que aprobemos, con lo que consintamos, o sea, si realmente nosotros tenemos esa conciencia de que somos, y cuando comulgamos y vamos a misa, somos sagrarios, ambulantes prácticamente. Somos unos agrarios porque ahí conservamos el cuerpo de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Si realmente estamos llevando una vida correcta y cómo estamos manejándonos en todos estos temas. Bueno, y aquí digamos que tal vez porque el mandamiento, pues realmente en su origen, en su enunciación literal está muy dirigida a esto que quiero hacer como un zoom en este tema que es el amor entre los esposos. ¿Y por qué? Porque tal vez les había comentado ya en una sesión anterior que en algunas revelaciones de exorcismos que se han hecho y ese tipo de cosas, se ha dicho o se ha comprobado que uno de los ataques más fuertes del enemigo en estos tiempos es a la familia, porque como que por ahí empieza a romper toda la sociedad, ¿no? Claro, pues la familia del matrimonio es el núcleo de la sociedad, pues al romper las familias, y por eso es que se han incrementado entonces los casos de divorcio, las familias divididas. Ustedes ven que si ustedes están chicos en el colegio, pues ya es como raro, ¿no? Ver que los papás de fulanito llevan 30 años de casado, 40 años de casado, y ve, tan raro, porque ahora casi que nos acostumbramos a que lo normal es el divorcio. Y las nuevas generaciones casi que se casan como pensando en que no, si a mí no me va bien el primer año, 2 años, o si se casan, porque primero ensayan y se van a vivir juntos, y entonces prueban la unión libre, bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ya pensar en que un matrimonio es para toda la vida es como que, wow, o sea, eso ya dejó de ser pensable, pues, o sea, como que no nos cabe en la cabeza dentro de lo que se está concibiendo el mundo. Por eso nosotros que somos, estamos siendo parte de ese ejército de Mamita María en su triunfo por el Inmaculado Corazón, pues tenemos que empezar a concebir, digamos,
cuál es realmente nuestro rol en esta sociedad como constructores de valores y constructores de virtudes, y como esa luz que también puede alumbrar la oscuridad de muchos otros, ¿no? Entonces, hay que pensar en eso. ¿Cuál es nuestro rol? ¿Cuál es la huella que yo voy a dejar, digamos, en este mundo, y cómo me van a recordar a mí? Como una persona pasiva, que se aguantó todo, que dejó que todo pasara, que no luchó por los matrimonios, que no luchó por la consolidación de las parejas, o que realmente pues fue una persona que sí estuvo siempre abanderando, así no importa su historia de vida, porque muchas veces pues, pues a veces las parejas, a algunos se divorcian, a otros los divorcian, o sea, porque, no sé, el hombre o la mujer abandonó su hogar, se fue con otro, con otra, y pues la persona no tuvo opción, y pues no podía hacer nada para evitar eso. Pero digamos que no obstante eso, sí vale la pena que nos preguntemos eso, digamos, como cuál es nuestro rol en este tema de la construcción y la conservación de las familias. Eh, Perdóname un segundo. Bueno, bueno, entonces, ¿qué hay, digamos, en nuestras relaciones de pareja que deben ser ese reflejo de amor a Dios? Debe haber un amor único e indivisible, o sea, se casan y dice la palabra que por eso el hombre deja al hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Se deja atrás un pasado para crear una historia nueva. Tenemos que ser súper conscientes de eso. No se trata de abandonar a nuestra familia extendida, sino de ser conscientes de que ya hay una familia nueva que nosotros estamos construyendo entre los dos y que tenemos que defenderla porque va a tener muchos ataques. Y el amor oblativo del que hablamos, ¿no? Obviamente que pues no es fácil, o sea, esto decirlo es más fácil que llevarlo a veces en la práctica por el día a día y todas las cosas que tienen que enfrentar las parejas y las familias, ¿no? Todo su tema de bueno, sostenimiento económico, bueno, todo lo que surge, pero es una lucha. Nadie dijo que iba a ser fácil, pero con Dios todas las batallas se pueden ganar. Por eso es que el matrimonio nunca puede ser de dos, tiene que ser de tres, Dios en medio de ellos. Y si son esposos que oran juntos o que asisten a la Eucaristía juntos, pues esa será la principal arma contra las amenazas del matrimonio. Ese será realmente el que nos va a dar la victoria. Bueno, entonces, como decíamos, el amor de los esposos es una, es una, es una, bueno, una oblación y una entrega todo el tiempo. Vitaminas en el matrimonio. Digamos, ¿cuáles pueden ser? Yo creo que esto es algo que nosotros sí lo hemos escuchado, tanto en charlas, en retiros matrimoniales, pero más que escucharlo y que ser consciente de que esto nos funciona es realmente trabajar en ellos cada día, cada día. Es que esto no se puede abandonar nunca. Dice la palabra, tienen todos en gran honor el matrimonio y el hecho conyugal sea inmaculado, que los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Todo es hablable, o sea, muchas parejas se han distanciado por la falta de comunicación, o una comunicación imperfecta, o nos hablamos solo entonces para las cosas de la casa, de los hijos, de las obligaciones que tenemos mutuamente, pero no hay realmente como ese diálogo permanente entre la pareja, o no hay esos espacios de pareja, el pegarse la voladita a un cine, el estar celebrar debidamente algo, sencillamente, no importa, o sea, lo que nuestro posibilidades nos permitan, pero es encontrar siempre esa forma y esa oportunidad de estar como en permanente comunicación con mi cónyuge, ¿no? Y sobre todo siempre estar en sus zapatos, porque porque se acaban los matrimonios, porque hay mucho egoísmo, porque cada uno está como jalando para su lado.
Cuando uno realmente vive para el otro, pues Dios vive para uno y Él ve esa entrega. Y Él ve que poco a poco ese amor y esa entrega incondicional, pues va a dar sus frutos. Entonces, la falta de comunicación, cuando estaban en el noviazgo, las parejas somos súper habladoras, mejor dicho, somos súper abundantes en palabras, no queremos colgar el teléfono, pero con los años del matrimonio, estas cosas se van enfriando y es lo que hay que donde poner la lupa y hay que rescatar y hay que volver a realmente tener, no importa que digamos que no hay tiempo, que las ocupaciones no lo permiten, no, sí. Hay que sacarle tiempo a lo importante. Nosotros siempre tendremos tiempo para lo importante. Y defender nuestro matrimonio y nuestra relación de pareja indudablemente es de lo más importante que podemos tener. Dicen los expertos que cuando una mujer manifiesta su deseo de divorciarse, muchas veces es una decisión que ha venido gestándose muchos años atrás. Entonces, por eso para los hombres también ese deber que está más en la Biblia, cuando dice que mujeres sométanse a sus esposos y hombres amen a sus esposas, digamos que es eso, es comprender eso, y ese era el orden que el Señor quería. Pero hoy como ya todo está distorsionado, digamos que eso es lo que estamos viviendo, el caos total. Bueno, entonces el diálogo, la santa paciencia, finalmente el matrimonio también es un tema de paciencia, ¿no? Hay unas charlas muy buenas del padre Ignacio Larrañaga, ya falleció, que él dictaba sobre matrimonio en YouTube, muy buenas. Y bueno, él ponía, digamos, como muchos casos, ejemplos, él trabajaba mucho la parte de matrimonios y siempre decía que si esta persona, mi cónyuge, no actúa como yo desearía que lo hiciera, paciencia. Que si mi cónyuge hizo algo hoy que no me gustó, me acuerdo de lo bueno que hizo ayer. O sea, como siempre tratar uno de estar en esa sintonía. Obviamente hay cosas que se deben hablar, hay cosas que se deben poner los límites, pero hay que encontrar el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Para una pelea, dicen siempre, tiene que haber dos. Entonces, obviamente, pues uno tiene que como que pedirle al Señor esa sabiduría y que esa guía para poder hablar cuando estemos calmados, cuando los ánimos no estén así como caldeados, calurosos, entonces como que poder tratar las cosas con respeto o escribirlas, pero siempre apostarle a eso, a la armonía que haya en el hogar, porque además eso es lo que están viendo nuestros hijos, ¿no? Cuando hay gritos, cuando hay, bueno, discordias, pues ellos van a crecer con esas actitudes, ellos van a crecer con esos espejos y eso es lo que ellos van a construir también, hogares conflictivos, hogares donde reines la discordia. Entonces, por eso es tan importante esa santa paciencia y, bueno, esos cuidados mutuos. Yo creo que no hay nada más delicioso que uno sentir ese apoyo de la persona, de su pareja, cuando uno está débil, cuando uno está en enfermedad, cuando uno está necesitado, cuando uno, o sea, creo que eso enamora más que cualquier cosa, o sea, sentir que de pronto la pareja tuvo ese detalle de, sin decirle yo, pensó en mí, me compró tal cosa que sabe que lo necesito sin haberle dicho, o sea, y valorar esos detalles, no acostumbrarnos a que eso es obligación, no, dejarnos sorprender cada vez más por esos detalles, o sea, como que estar muy atento a eso, ponerle realmente cuidado a esas cosas que son importantes. ¿Qué hizo hoy por mí? ¿Qué hice yo hoy por él? Y como que al final del día, pronto puedo en mi examen de conciencia reflexionar si me faltó amor, o si de pronto hubo algo que me causó molestia y no se lo dije, pues decírselo al otro día, no dejarlo pasar, no dejarme como llenar de ira, y porque también puedo explotar, sino como encontrar el momento oportuno, pero hablarlo. El diálogo definitivamente es el diálogo, la santa paciencia es el arma fundamental en una buena relación de pareja. Si nosotros reflexionamos sobre las cosas que continuamente le están quitando la paz a la pareja en la convivencia, nos damos cuenta que es un tema de impaciencia, una ansiedad de que las cosas se hagan ya, de que las cosas se hagan como uno quiere, de casi imponer mi voluntad sobre la del otro, en estar suponiendo o haciendo juicios a priori o críticas destructivas, en estar juzgándonos entre nosotros. Nosotros deberíamos de tener como también unos mandamientos dentro de la pareja que sea no decirnos nada negativo, digamos, pues que sea de forma destructiva, no hablar mal de nuestra pareja con nadie, porque eso es faltar a la lealtad con nuestra pareja. Y es que la pareja y nosotros somos uno solo, es como atentar contra nosotros mismos.
Entonces, como ese tipo de cosas, empezar a hacerlas conscientes y empezar a corregirlas. Bueno, entender también que la imperfección de mi pareja, pues es la misma imperfección mía. Cuando yo me hago consciente, cuando yo llego a ese nivel de autoconocimiento y de trabajo en mí misma, pues yo soy muy sensible ya a las cosas en las que yo soy débil seguramente caigo con facilidad. Eso me permite también ser más sensible a la debilidad de mi pareja y decir, bueno, sí, estalló. Sí, tuvo una ira, bueno, yo también las he tenido. O sea, casi que ver siempre lo bueno y justificar a veces las cosas que, pues, que no están bien desde el amor. Si algunos estuvieron en el curso de Obras de Misericordia de Fray Paco, él hablaba muy lindo sobre eso y decía como que, decía algo que a mí me impactaba mucho y era como que el que se ocupa todo el tiempo de amar no tiene tiempo de pecar. Y era como amor, misericordia, amor, amor. Y yo digo, actos de amor ablandan el corazón. Yo sé que pues, seguramente alguna que no haya tenido una experiencia buena en su relación, en su matrimonio, o que lo haya intentado todo y no haya salido victoriosa, pues me podrá decir, bueno, eso no siempre es así, seguramente que no siempre es así, todas las historias son distintas. Pero lo estoy diciendo, digamos, desde los que tienen la oportunidad o hoy tienen un matrimonio o están en vísperas de contraer un matrimonio o quieren o anhelan una pareja, pues ser conscientes de todas estas cosas, porque es que somos nosotros mismos los que estamos construyendo esa convivencia y ese amor mutuo, ¿no? Bueno, la fidelidad. Digamos que es el tema que le apunta directamente al mandamiento, no cometerás adulterio. Dice Dice la Biblia, habéis oído que se dijo no cometerás adulterio, pues yo os digo, todo el que mire a una mujer deseándola y cometió adulterio con ella, o ya cometió adulterio con ella en su corazón. Fíjense que la vez pasada decíamos que Jesús había llevado incluso aún más allá este decálogo, ¿no? Este decálogo que se le entregó a Moisés, la tabla de los 10 mandamientos que se le entregó a Moisés, incluso lo había llevado más allá. O sea, por eso es que él dice que él no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Y incluso dice, es más que eso, es cuidarte desde el corazón, porque desde ahí es donde salen las cosas malas. Entonces es cuidar desde ese sentimiento que tengo aquí y como veamos es poner más es poner como el remedio o la prevención o la vacuna o evitarlo para no llegar a esa enfermedad que después me toque atacar. Entonces hay algo que en otro curso que dictábamos que llamábamos la culpa la tuvo un tinto. ¿Y qué es la culpa la tuvo un tinto? Que muchas veces uno de pronto sin maldad, inconscientemente, abre puertas. Y cuando abre esas puertas, pues ya cuando menos se da cuenta, ya está metido ahí adentro y ya está enlodado hasta el cuello. ¿Por qué? Porque de repente siendo una mujer casada o un hombre casado, empieza de pronto a tener demasiada amistad con una persona con la que comparte de pronto en su trabajo o en su comunidad y empiezan como a superarse los límites, ¿no? De una relación que puedan tener dos personas casadas o una de ellas con otra persona así pues esté soltera, pero que empieza digamos como que entonces uno dice, no, pues un tinto, ay no, yo me voy a tomar un tinto con alguien, pues una persona que conozco, qué rico hablar, pero de repente me doy cuenta que esta persona habla como rico, sí, está como ameno, sí, me parece como interesante. Y la otra persona también como que sí, como que hicimos alguna, y el enemigo además pues se encarga de hacer su obra, y entonces seguramente va a poner pensamientos y nos va a susurrar cosas lindas de la otra persona y a veces susurrar cosas bonitas de nosotros y como que se empieza a generar una atracción sin ser muy conscientes de eso, que puede empezar a crecer, ¿no? Y muchas veces puede que la persona lo niegue, no, ahí no hay nada, no, somos amigos, no, ahí no ha pasado nada, no, pero es una tentación, es una zancadilla que el enemigo nos está colocando donde nosotros podemos caer. Si no somos fuertes, si no estamos en oración, dice la palabra que el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y tenemos que ser conscientes de eso. Por eso tenemos que poner esas barreras muchas veces. Puede que sea que la gente nos parece queridísima y todo, pero si nos hacen de pronto una invitación de esas en las que nosotros vemos que podemos estar de alguna manera expuestos, pues no cierra la puerta cordialmente, elegantemente. No, son puertas que no se abren. El mejor amigo de la esposa debe ser el esposo. Y la mejor amiga del esposo debe ser su esposa.
Vemos que somos una pareja que nos tenemos que complementar en todo, no solamente nos unimos para criar unos hijos, para compartir unas obligaciones económicas, sino para compartirnos todo desde lo más profundo de nuestro corazón. Entonces, si hay como verdades a medias, secretos entre nosotros, pues digamos que eso lo que va a generar es desconfianza mutua. Y si de pronto llega otra persona que nos hace sentir bien, que nos escucha, que nos, o sea, como que ya ahí está la zancadilla. Entonces, eso de la culpa la tuvo un tinto hace alusión a eso, que muchas veces, como decía mi mamá, no es la primera, no es la última cerveza la que emborracha, sino la primera, ¿no? Realmente fue mi decisión ir a ese sitio, estar con esa persona. Bueno, obviamente esto no quiere decir pues que nos volvamos completamente prevenidos y paranoicos, pero sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo pedirle a Dios guía en todo, guía en todo. O sea, el Espíritu Santo en estas cosas funciona perfectamente y nos puede estar advirtiendo siempre sobre lo que puede pasar. Porque claramente ya una fidelidad pues rompe todo, ¿no? Rompe la familia, rompe la confianza que mutua, rompe todo, destruye la familia y ahí los más damnificados son, bueno, la pareja cuando se da cuenta de lo que ha pasado y como que sale de su idilio de adulterio y siente que lo que perdió es mucho mayor de lo que ganó y obviamente los hijos, que son pues seguramente los más afectados. Entonces, hogares destruidos, familias divididas y una sociedad deteriorada, sin duda alguna. Dios en medio de nuestro matrimonio es la garantía de un matrimonio no perfecto, pero que puede superar de su mano las dificultades. O sea, seguramente nuestros matrimonios no son perfectos, hay cosas, siempre las habrá, pero ahí en esas subidas y en bajadas siempre estaremos de la mano de Dios. La buena noticia es que nosotros nunca estamos solos, Él siempre está con nosotros. Bueno, y en este momento llegamos a hacerle la oración a Mamita María, pidiéndole a ella, que hace parte de esa Sagrada Familia, que enséñanos, Madre Hermosa, la pureza de tu corazón y la castidad en todas tus acciones para que puedas ser como tú, fiel a los mandatos de nuestro buen Dios. ¿Quién si no es la más casta de todas que Mamita María, ¿no? Que según el dogma de nuestra Iglesia Virgen, antes, durante y después del parto, o sea, ella se conservó virgen siempre. Entonces es la reina de la castidad, es la maestra de castidad y pues su pureza se reflejó en todo lo que sabemos de ella. Bueno, aquí propósitos para nuestra vida, tal vez los propósitos a los que los quiero invitar es darle el valor a la sexualidad como una manifestación del amor de Dios y para los fines que Él la creó. Siempre tenerlo eso muy en la conciencia, tener conciencia plena para luchar contra las pasiones desordenadas y así mantener la salvación del alma. Reflejar en la pareja el amor de Dios. Siempre que nos tratemos con nuestra pareja, pensemos que Dios está ahí. Dios está ahí, o sea, o si no está, digamos, tratemos de sacar a Dios de ese corazón, ¿no? O sea, tratemos de verlo ahí, o sea, como que sé que es difícil, sé que si hay un momento pues de conflicto y todo, pues uno claramente no va a poder ver a Dios, pero a lo que sí estamos llamados es a amarlo como Dios nos ama. Entonces hacer lo que esté a nuestro alcance, esa será, digamos, como nuestra tranquilidad también, que lo dimos todo. Si ya finalmente las cosas no pudieron seguir o el matrimonio se destruyó, por lo menos tenemos en la conciencia que nosotros no fuimos responsables de esa destrucción y que hicimos lo que pudimos. Obviamente, pues, si no estoy hablando aquí de nada que atente contra la dignidad física y humana, pero que nosotros hicimos nuestros grandes esfuerzos por mantener nuestras familias, sobre todo la oración, miren, el ayuno, las ofrecciones, los ofrecimientos, las reparaciones, las misas que se puedan ofrecer, todo Dios va a estar ahí siempre. A largo, y después de un tiempo seguramente vamos a ver, si miramos atrás, que Dios en las peores crisis de nuestras familias y en nuestros matrimonios, Él estuvo presente y siempre nos sacó adelante. Evitar cualquier situación o persona que ponga en riesgo mi castidad según la vocación a la que he sido llamada. Acuérdense, la culpa la tuvo un tinto. Reflexionar en qué puedo estar fallando con mi pareja y propiciar espacios de diálogo para también expresarle cómo me siento. Eso definitivamente es muy productivo y todos los psicólogos y bueno, personas que se dedican profesionales a acompañar a los matrimonios en conflicto y todo, pues siempre hacen y mucho énfasis en eso, ¿no? En el diálogo, o sea,
Uno no se puede cansar de decir las cosas, uno no se puede cansar de transmitirle a la otra persona con amor lo que siente, lo que espera, pero tampoco se puede convertir, digamos, como en el que siempre espera recibir, ¿no? O siempre se siente mal porque no ha recibido. Eso es realmente morir a uno mismo y tener un amor oblativo, darlo. En algún momento el Señor le hace justicia, es que no se queda con nada, o sea, Él nos va a hacer justicia. Entonces, pues esto era lo que les quería compartir hoy. Es un tema de pronto más corto de lo que habíamos visto antes. No sé si alguien quiere compartir alguna reflexión sobre que nos pueda como retroalimentar a todos, que nos pueda enriquecer. Como aquí lo que estamos viviendo realmente son cosas y casos de la vida real. Pues yo digo que no se trata de hacer preguntas porque estas son cosas que todos vivimos y todos sabemos. Aquí en esta serie de mandamientos lo que hemos hecho es como tal vez hacerlas conscientes y bueno, recordar sí algunas cosas que nos dice el catecismo, pero sobre todo tener despierto esa sensibilidad a la lucha que tengo que librar para poder cumplir los mandatos a los que me llama Dios, los que Él me invita a cumplir. Bueno, muchas gracias, doctora. Le pedimos a los hermanos que